¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redut. ¿Los simuladores de verdad sirven para algo o son solamente mera entretenimiento? Si te gusta mucho el automovilismo, pero también te gusta mucho el sim racing, la verdad no te podés perder esta historia porque creo que encima soy el único de los pocos que te va a contar de esta historia en habla hispana. Hoy te voy a contar la historia de lo que para mí fue el mejor piloto o es el mejor piloto de sim racing de toda la historia. Y estoy hablando del caso de Greger Huttu. Sí, este finlandés que la verdad ganó prácticamente en todo lo que corrió, pero acá doy un detalle. Ganó prácticamente todo lo que corrió en el ámbito virtual. Ahora, ¿qué pasaría si llevaríamos a un piloto de estos a la vida real? Si lo llevaríamos, por ejemplo, del auto que está conduciendo en el simulador a un auto de esos pero en la vida real. ¿Hará un papelón? ¿Estará al menos cerca de los tiempos de los pilotos de verdad en la vida real? ¿Se podrá adaptar? Bueno, hoy acá te voy a develar un poco ese mito por si no conoces esta historia, ¿sí? Esta gran historia, como yo te digo, de este finlandés que la verdad la descosió prácticamente entera, ¿sí? Para resumir un poco su carrera, te digo que él arrancó desde hace muchísimos años en simulador, por ejemplo, en el simulador lo que fue el Grand Prix Legend, imaginen los años que estamos hablando. Es una persona que es bastante más grande de edad, por ejemplo, que yo, ¿sí? Si bien ambos somos jóvenes, él me saca muchísima edad. Yo con Greger Huttu he compartido pista virtual y la verdad es admirable lo que hacía, es increíble. Yo estoy seguro que inclusive en esos años Canapino ni por cerca podía ganarle la mayoría de las carreras, más allá que Canapino ya en esos años 2009, 2010, 2011 era crack en el simulador. Bueno, créanme que este tipo era como al menos para el simulador, era el tocado con la varita mágica. Fue campeón de lo que sería la Fórmula 1 de iRacing, o sea, el campeonato hasta ese momento más grande de iRacing. Fue campeón en el 2010, fue campeón en el 2012, fue campeón en el 2013, 2014 y también inclusive el 2015. Y el campeonato del 2011 fue subcampeón. O sea, imagínense, prácticamente ganó casi 5 campeonatos de forma consecutiva, gente. Este tipo dominó todo lo que es el mundo online. Ahora, acá la premisa es la siguiente. ¿Qué pasará entonces si llevamos a este tipo que básicamente está soldado a una silla, ¿sí? O digamos un cockpit, un volante virtual y una pantalla? ¿Qué pasaría si lo lleváramos entonces a un auto real? Esta historia ocurrió en la vida real, ¿sí? Cuando él gana el campeonato, o el primero de los que ganó, en lo que sería la competición de iRacing, ¿sí? Esto sucedió en el año 2010. Entonces, los muy innovadores de iRacing dijeron lo siguiente, un poco también como para promocionarlo, dijeron, vamos a llevar al mejor piloto, al alien en ese momento, como era Greger Huttu, este finlandés, vamos a llevarlo a un auto de verdad, a ver qué carajo puede hacer. A ver, demostrame, Greger, ahora saliendo de esa silla y esa pantallita, a ver qué podés hacer entonces en un auto de verdad. ¿Y a qué auto lo llevaron? Lo llevaron a un Star Mazda, ¿sí? A lo que sería la Fórmula Mazda, ¿sí? Es una categoría básicamente de pilotos profesionales, pilotos, muchos de estos inclusive después han pasado hasta por Fórmula 3, Fórmula 2, han llegado a las categorías más grandes de Estados Unidos gracias a esta fórmula. Para que ustedes se den una idea, esta fórmula yo les digo que fue bastante más competitiva, por ejemplo, que un montón de fórmulas en Europa. ¿Por qué? Porque estos autos, por ejemplo, tenían una potencia de unos casi 300 caballos, tenían un peso de menos, presten atención gente, de 500 kilos o por ahí un poquito menos, unos 490 kilos, pero casi 300 caballos a las ruedas traseras. El motor era un Mazda de 1.3 litros, ¿sí? De 1300 centímetros cúbicos. Después el chasis era de fibra de carbono, ¿sí? Era un monocasco de fibra de carbono, por ende 300 caballos y menos de 500 kilos. A esto se tenía que enfrentar un tipo que, ahora voy a aclarar algo, él nunca corrió en karting, nunca corrió, por supuesto, en un auto de mayor envergadura. Y básicamente, por lo que yo me enteré igual todos estos años, es que él básicamente cuando hizo esa prueba ni siquiera tenía el carnet de conducir. Decían que tenía un Ford Sierra, que manejó un Ford Sierra, lo máximo que llegó a manejar a 2 por hora. ¿Sí? O sea, esa es la experiencia que él tenía. Y después básicamente todo su manejo era simulador. Con todo esto en contra, más el físico, les digo yo, bastante detonado. Se puede ver en las fotos, al menos en ese momento Greger Huttu, que ya era bastante grande de edad, pero que tenía un físico, les digo, que dejaba bastante que desear. Y si te subís a un auto de carreras sin entrenar ese cuellito,
la verdad que la vas a pasar bastante mal. Aún así, con todo eso, Greger empezó a girar 5, 6, 7, 8 vueltas y la verdad que rápidamente empezó a encontrarle el tacto misteriosamente o mágicamente a la pista. Empezó a trazar básicamente igual que lo hacía en el simulador y empezó a andar en unos tiempos dentro de todo bastante rápidos. Yo ahora les voy a decir las diferencias, ¿sí? El tiempo que hizo Greger y el tiempo que hacía un piloto regular, inclusive un Conor Daly, llegó a girar creo en algunas de esas pruebas de ese año. Y les voy a decir una cosa, gente. Greger Huttu lo que lo reventó básicamente fue el tema del físico, ¿sí? Él hace unas 15 vueltas y no puede más. Se vomita en un momento dentro del auto. ¿Por qué? Porque claro, al tipo solamente estar 100% en el simulador, nunca haber tenido experiencia de nada, pero sobre todo teniendo ese físico, después te pesa mucho, ¿sí? Lo subieron de la nada a eso, digamos a un auto casi de Fórmula 3, y bueno, es que fue demasiado para el físico de Greger, pero lo impresionante fue la adaptación del tipo, ¿sí? Lo que más se entrena en el simulador son las trazadas, acelerar, frenar, doblar. Porque después a vos te falta el condimento, digamos, de la sensación del auto real, digamos, ¿no? De lo que serían las inercias, escuchar un poco mejor el tema de los chillidos, digamos, de las gomas, cuando vos derrapas un poco, etcétera. Es como que vos vas flotando en la vida real y en el simulador vos eso no lo tenés en el asiento. Bueno, Greger, de pasar eso a la vida real, hasta tenía, digamos, mejores sensaciones, ¿sí? Pasó de eso a tener mejores sensaciones. ¿Y qué tiempo hizo entonces? ¿A cuánto estuvo un piloto profesional? Fue un papelón lo de Greger. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Greger Huttu, aproximadamente en su vuelta 10 a vuelta 15, metió un tiempo en lo que sería Road Atlanta de 1.248. Presten atención, este tiempo que les tiré de 1.248, porque, por ejemplo, los pilotos regulares estaban en cuánto entonces... En 1.21, 1.22, gente. Con esto que quiero decir, gente, que Greger Huttu estuvo aproximadamente a 3 segundos, 2,5 de un piloto que giraba regularmente en esa categoría, ¿sí? Estoy hablando de menos de 3 segundos, en 10 vueltas. Lo bajaron del simulador, lo llevaron al auto en un viaje directo prácticamente. Al auto, al Star Mazda, y el tipo se puso a 3 segundos de un tipo que giraba regularmente ahí. ¿Ustedes saben lo difícil que es hacer eso? ¿Ustedes saben la tarea igual que logró Greger Huttu con ese físico? Yo nunca me lo hubiera esperado. Muchos me van a decir, no, pero Lucas, 3 segundos es bastante. Bueno, puede ser bastante entre un piloto regular a otro, pero no entre uno que nunca corrió absolutamente en nada. No tiene experiencia básicamente de nada. Solamente pantalla, estar sentado, entrenar, sí. Tiene millones de vueltas en el simulador, pero lo sentaron al auto real, gente. ¿Ustedes saben lo que es después lidiar con lo que sería la sensación real del miedo? Con lo que sería la sensación real de velocidad. Bueno, este tipo la rompió toda. La rompió toda. Más allá que fue un poco de marketing también para iRacing. Yo después comprobé esos tiempos. Y es cierto, los récords de ese circuito eran de 1.20, 1.21. Este estuvo en 1.24 y pico. En 10 vueltas, 12 vueltas, 15. Pero no pudo seguir más por los brazos. Pero sobre todo el cuello, gente. El cuello sí lo reventó. ¿Pero por qué? Por una cuestión física, ¿sí? Él no está acostumbrado, ¿sí? O no estaba acostumbrado de pasar a eso, digamos, de estar sentado, solamente lo visual, a pasar al auto de carreras de verdad. Pero si de verdad él hubiese entrenado más como tenía que entrenar el físico y le hubiesen dado más vueltas, pero no me cabe ninguna duda que él hubiese estado ahí nomás de los pilotos regulares, a un segundo, y si dejaban pasar semanas él entrenando en este auto, se pone un par de décimas. Con el físico óptimo como lo tiene que tener, se pone un par de décimas. Es una locura. Porque ahora yo les voy a decir algo, gente. ¿Cuántos pilotos que salieron de karting, que inclusive fueron campeón casi de todo en karting y después van a Fórmula, les cuesta un huevo pasar al Fórmula, por ejemplo? Por ahí un auto de pista, digamos, un tracción delantera, un tracción trasera, pero que va lento, no les cuesta tanto. Porque pasás de algo muy rápido, digamos, en lo que son las velocidades de curva, a algo muy lento. Pero cuando vos pasás de un karting a un Fórmula de estos, inclusive, la cantidad de errores que cometen un montón de chicos, digamos, que tienen 16, 17 años, la cantidad de errores, créanme, gente, es impresionante. Greger Huttu, digamos, hizo casi lo imposible, porque el tipo hizo casi la adaptación de un tipo, o básicamente hasta inclusive lo hizo igual o mejor que un tipo que pasó de un karting a un Fórmula, solamente con simulador. Entonces, ¿esto qué me demuestra a mí? Me demuestra dos cosas. Me demuestra
que un tipo de simulador, por ejemplo, este caso es como el de Greger Hutu, pero Canapino, ¿sí? Fíjense lo que hizo Canapino, a lo que llegó gente Canapino. Canapino pasó de un simulador, ¿sí?, de manejar virtualmente a estar en la cresta de la ola, al menos en lo que es el tema actual en Argentina, de la IndyCar. Está al IndyCar, ¿sí? Y te guste o no, el simulador lo llevó a la IndyCar, porque si no, él no tenía otra forma para poder llegar, si no era por el simulador. Porque él lo contó igual un montón de veces, que seguramente el padre, así igual tuviera los medios, no quería que corrieran. O no le hubiese gustado que corrieran. Entonces él se tiró al simulador y el tipo era crack. Era crack en el simulador. Greger Hutu, crack en el simulador. Obviamente después no tuvo las mismas chances, ¿sí? Solamente tuvo esta prueba. Pero el tipo, ¿qué querés? En una sola prueba. Lo subiste a el Fórmula Mazda, que tiene 300 caballos, que pesa menos de 500 kilos, y se puso a 3 segundos en 10, 12, 15 vueltas, gente. La verdad que yo quedé maravillado. Esto hace muchísimos años que lo conozco, pero lo comparto acá en mi canal de YouTube para que muchos sepan por qué igual yo siempre insisto con el simulador, que siempre sean unos soñadores y que, bueno, si vos tuviste la posibilidad de correr en karting, ¿sí? Inclusive si ni siquiera llegaste al karting, no importa. Siempre hay que seguir insistiendo, siempre hay que seguir entrenando y bueno, si no queda otra, tírense al simulador, entrenen lo máximo posible porque después el salto tampoco va a ser tan grande. Amigos, si les gustó este video, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo y del simulador y como les digo siempre, no me vas a estar extrañando, porque nos vamos a estar viendo, mi amigo, solamente hasta el próximo video.